Esta segunda sesión va a ser continuar un poco dentro de este informe realizado con otras compañías emergentes que están empezando a hacer, y también tenemos dos organizaciones importantes en esto y que tienen un papel. Primero, el moderador, Luis Jesús Sánchez de Tembleca, al que conocéis en la comisión, que es responsable dentro de la comisión de todos los informes de comercialización, etcétera. El cambio, él dirá que solo del cambio y del switching y estas cosas, pero aquí está como esto y por tanto tiene un papel importante que ya sacan eso y os lo va a explicar. Y por otro lado, a la Organización de Consumidores y Usuarios, a Javier Arranz, que siempre viene aquí a ayudarnos a dar su papel en este asunto, que también da otro punto y donde lo hemos mezclado en esta parte. Así que, Luis Jesús, es tu tiempo, 1 hora, y luego que pueda preguntar la gente. Muchas gracias. Arcadio, muchas gracias en primer lugar al Club de la Energía y a Everis por haber invitado a la comisión, en este caso en mi persona, para moderar esta mesa. Me parece muy acertada el estudio y la jornada, porque la comercialización es una actividad libre que se está desarrollando en este momento y que tiene un potencial tremendo de cara a futuro. Ahora veremos cómo. Hoy tenemos, en esta mesa tenemos a 3 empresas comercializadoras independientes. Son diferentes de las que hemos visto antes, que son las empresas tradicionales, verticalmente integradas, y también una asociación de consumidores. Para presentar un poco esta mesa, me gustaría decir que pues en España hay 4 millones de cambios de comercializador todos los años. O sea, 4 millones de cambios de 3 millones en electricidad y prácticamente 1 millón en gas. Y esto se hace entre empresas comercializadoras, que en el caso de la electricidad son prácticamente 280, que están activas. Hay muchas más, pero hay algunas inactivas. 280 empresas son muchas y unas 70 empresas en el caso gasista, ¿no? Entonces, en este volumen de cambios y en este volumen de empresas que además ofertan a los consumidores en los 3 tramos, en el tramo industrial, en el tramo pymes y en el tramo doméstico, pues esta actividad es muy relevante y hay que debatir cómo funciona y cómo puede ir avanzando de cara a dar un mejor servicio al consumidor. Hay que decir, y en esto se comentaba antes por parte de Arcadio, que desde la Comisión hacemos un seguimiento de este mercado minorista, hacemos un seguimiento también de la normativa, hacemos unos informes cada 3 meses sobre cómo están funcionando los cambios de comercializador y cuál es la estructura del mercado. Y vemos que si bien en el mercado industrial o en el mercado minorista de pymes, pues las empresas que están aquí representadas, estas 3 empresas que representan a prácticamente 280 empresas comercializadoras independientes, pues tienen un comportamiento diferente en cada uno de los segmentos. Así que en pymes y en la industria están en un 25%, 30% de cuota de mercado. Sin embargo, en el sector residencial solamente tienen un 10%. Y llevamos ya prácticamente 8 años desde la liberalización completa, ¿no? Entonces es un aspecto que es destacable, ese poca penetración que tiene todavía en el sector residencial ese tipo de empresas independientes, ¿no? También tenemos una asociación de consumidores que nos va a contrastar lo que hemos visto en la mesa anterior y lo que vamos a ver en esta mesa de cara a cómo ve el consumidor estas actuaciones. Todo esto lo vamos a marcar en el paquete de invierno. O sea, saben todos ustedes que la Unión Europea está elaborando una reforma de todo lo que es la normativa comunitaria en el sector eléctrico y energético, pero sobre todo eléctrico, poniendo al consumidor en el centro del negocio, en el centro de la regulación, con una serie de atribuciones y de derechos de ese consumidor para no solamente consumir, sino también autoconsumir la energía que él pueda producir o gestionar bien su demanda o almacenar parte de la energía que ha consumido o vender esa energía la energía que ha producido o vender esos excedentes a la red. Todo eso son facultades que se van a dar al consumidor de cara a futuro y que la regulación lo está contemplando ya. Todo esto también está basado en la tecnología. La tecnología, se ha dicho que la digitalización está avanzando muchísimo, pero por otro lado hay 3 equipamientos muy sencillos, muy pequeños, que en manos de muchos constituye una revolución. Estoy refiriéndome al Smart Meter telegestionado, estoy refiriéndome a las placas fotovoltaicas en tejados y estoy refiriéndome a las baterías.
Si bien esta última, las baterías están en un desarrollo, en una fase de desarrollo un poquito menor, pero bueno, antes o después van a llegar también ese desarrollo, estos tres elementos en manos de muchos consumidores pues van a revolucionar, va a haber una reestructuración total de lo que hoy consideramos el sector energético, tanto eléctrico como incluso también en su momento también el gasista, ¿no? Vamos a analizar esas nuevas áreas de negocio que se ofrecen a la comercialización para que ese comercializador pues, en un momento dado pues, ayude al consumidor de una forma voluntaria o incluso de forma automática a gestionar su demanda, a gestionar su producción, a gestionar el almacenamiento de energía que incluso podría arbitrar. Un consumidor en el futuro podría comprar energía cuando los precios del mercado son muy bajos, en la noche, y vender o autoconsumir la energía que ha almacenado en esa batería cuando la recargó en la noche, ¿no? Hay otras áreas de negocio que también los comercializadores pues, tienen que estar ahí representando al consumidor, como es la posibilidad de que estos consumidores ofrezcan servicios de ajuste al operador del sistema, es la función que llamamos agregadores. Hay otras áreas como lo que es la eficiencia energética. Aquí estamos hablando de que el comercializador también puede hacer una función de empresa de servicios energéticos, haciendo inversiones en la red del distribuidor o en los equipos del consumidor. Esas inversiones efectivamente llevarían un tiempo de amortización, llevarían una fidelización de unos años, pero que al fin y al cabo al consumidor le daría unas ventajas de ahorro energético y sobre todo lo que quiere el consumidor, una reducción de su tarifa, de sus costes energéticos. Y por último está todo lo que hemos comentado y se ha comentado en la mesa anterior de la penetración de la movilidad, la movilidad eléctrica, que sobre todo en las ciudades pues es muy importante y de cara a esa transición energética que vamos a llevar a cabo, pues la movilidad, lo que es la recarga del vehículo eléctrico, pues es una función que también el comercializador en su momento, haciendo funciones de gestor de cargas, pues puede también desarrollar y que se abre también como un área de futuro muy relevante. En el estudio se analizan una serie de tendencias, una serie de instrumentos para llegar a esas nuevas áreas de negocio. En el caso de las empresas comercializadoras independientes se ha señalado como cuatro áreas: la Information Universe, en el sentido de ofrecer al consumidor pues, más información, hacerle más ofertas, que el consumidor conozca bien los contratos, lo que es la terminología de los contratos, analizar las posibilidades de que un consumidor vulnerable pueda contratar, ver cómo se gestiona todo el tema de las reclamaciones y los derechos que tiene ese consumidor de cara a una resolución extrajudicial de reclamaciones, y que informarle también de que haya punto de contacto único donde el consumidor pueda ver sus derechos. Otra tendencia es del Better Business, que se refiere fundamentalmente al compromiso social de las empresas de cara bueno, pues a mejorar el medio ambiente, mejorar la acción social de las empresas. En este caso pues hay una tendencia hacia la energía verde. El Helpful, que es otra de las tendencias, que es proveer a los hogares de servicios integrales, y muchas de estas empresas nuevas pues, tratan de ofrecer este tipo de servicios a los hogares. Y luego está el Talent Companies, que son nuevas formas de pensar, nuevas formas de gestionar una empresa de este tipo. Vamos a hablar en una primera parte de las áreas de negocio novedosas que surgen para la comercialización, y es un poco la pregunta que vamos a lanzar a los tres componentes de la mesa que se refieren a las compañías independientes, y luego y al consumidor pues le vamos a preguntar cómo ve el consumidor estas nuevas áreas que se le ofrecen para dar servicio a esos consumidores y si esos consumidores van a necesitar este tipo de servicios. En primer lugar voy a presentar ya a la mesa. Tenemos a mi izquierda a Isabel Reija, que es CEO de FENIE Energía. Es una comercializadora que parte de la Federación de Instaladores de España y que bueno, comercializan gas y electricidad, sobre todo a clientes residenciales y comerciales. Y actúan como central de compras, también como empresa de servicios energéticos y también pueden desarrollar aspectos de autoconsumo o de movilidad eléctrica. A la derecha mía tengo a Emilio Bravo, es el CEO y fundador de Lucera. Lucera es una comercializadora online cuya obsesión es la transparencia. Tratan de ofrecer a los clientes un margen de comercialización fijo y a partir de ahí
a partir de ese margen de comercialización fijo, lo que tratan es de tratar de que el cliente ahorre energía, porque ya no tienen ningún interés en vender más o menos energía. Entonces, bueno, pues hacen estudios para que el consumidor pueda ahorrar energía y tienen una calculadora del derroche energético, que bueno, luego lo explicará él, ¿no? Más a la derecha está Julián Simón, que es el responsable del Departamento de Desarrollo de Negocio y Gestión de la Energía y Regulación de Mipodo, que también es un nuevo comercializador que cuenta con un sistema de información muy novedosos, basados en Google Club y Salesforce, y que permiten ser flexibles a la hora de hacer cualquier campaña o lanzar un nuevo producto, ¿no? Es una multi-utility, o sea, trata de ser una multi-utility para ofrecer a los hogares y a los consumidores pues, una serie de servicios que complementen todas sus necesidades y también están continuamente avanzando en el campo del ahorro y eficiencia energética para tratar de incentivar a los consumidores para que ahorren energía y como tal pues, reduzcan su factura energética, ¿no? Por último, tenemos a Javier Arranz, que es el coordinador del Departamento de Productos y Servicios de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. La OCU está muy implicados en la defensa del consumidor energético, también en la defensa del consumidor en general, pero en el energético en particular. Incluso pues, han lanzado ya varias campañas de compras colectivas. Y bueno, pues él también nos podrá comentar algún tipo de tendencias en este sentido, aparte de luego respondernos de cómo ve el consumidor pues, estas nuevas áreas de negocio que se ofrecen de cara a futuro y de cara a esa transición energética. Sin más, en la primera parte vamos a hablar de esto y os pediría también que en la primera parte no hablemos de regulación, porque la regulación, si queréis, la aportamos en la segunda parte, a ver si tenemos un turno después, ¿vale? Cuando quieras, entonces, Isabel, cuéntanos la posición de FENI Energía. Muchas gracias. Para empezar, agradecer tanto al club como a Everis la posibilidad de participar en este estudio primero, ¿no? Y en este evento. La verdad que os tengo que felicitar porque sois unos valientes. Nosotros los que nos llaman ahora, antes éramos los pequeños, ahora somos los independientes y somos los encargados de desbaratar los resultados de los estudios de este estilo, ¿no? Porque quizás sí que somos los distintos, ¿no? Los nuevos, los que tenemos otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, yo, por un poco hablar también de futuro, ¿no? De qué tendencias vemos a raíz del análisis que hemos hecho con todas las propuestas que hemos barajado y demás. Sí, empezar contando quizás qué es FENI Energía, porque es un poco diferente al resto de compañías, tanto de esta mesa como de la anterior, ¿no? Nosotros somos una sociedad anónima que tenemos 7 años de vida, pero que en el fondo tenemos espíritu cooperativista, porque nacimos como puesta en común de las aspiraciones e ilusiones de un montón de pequeñas empresas de instalaciones, más de 14.000 en el ámbito de la Federación Nacional, y en la actualidad pues, tenemos cerca de 2.700 accionistas, que son la fuerza comercial en nuestro mercado, ¿no? Son nuestros, lo que llamamos asesores energéticos o agentes energéticos, ¿no? Entonces, curiosamente, el concepto de comercializadora en FENI Energía, un comercializador vende, ¿no? Nosotros, nuestro principal objetivo estratégico es conseguir que nuestros clientes se ahorren lo más posible. Quiere decir, parece casi un poco absurdo, oye, si tú vendes, ¿cómo quieres que tus clientes consuman menos? Lo suyo es que quisieras que consumieran más, ¿no? Pues es así, ¿no? Y nosotros siempre decimos que de hecho, como comentábamos, pues vendemos productos energéticos, electricidad, gas, pero también vendemos lo que llamamos SAE, servicios de ahorro energético, que son los que atacan la Q, porque la P está muy bien, que es la tarifa, los posibles ahorros en precio, pero en el largo plazo al final estamos convergiendo, todos operando en el mismo mercado, la diferencia de precio va a ser mínima, donde realmente creemos que existe un potencial de ahorros en la Q. Y la Q es el consumo, es hábitos, es personas, es equipos, es calificación energética, es concienciación, es entendimiento, y ahí es donde nosotros creemos que tenemos mucho trabajo que hacer y que nuestra red, que en la actualidad, como os decía, pues son 2.000 y pico personas en toda España, pues tiene una capilaridad brutal y una gestión pura por confianza, ¿no? Me ha encantado lo que se ha dicho en la mesa anterior por alguno de los ponentes, en el caso particular de Viesgo, ¿no? Douglas, que decía, no, es que nosotros queremos recuperar la confianza. Bueno, nosotros es que solo captamos clientes que confían en nosotros, no queremos recuperar nada porque es que gestionamos por confianza, porque si no es imposible, ¿no? Cuando eres nuevo en un mercado que es maduro, donde tu competencia son multinacionales que llevan toda la vida haciendo lo mismo, o van innovando, pero al final es el mismo negocio operando en la cadena integrada, pues al final tú tienes que diferenciarte de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros gestionamos por confianza y eso implica
hacer las cosas de otra forma, donde no hay permanencias, donde no hay exclusividades, donde tú vienes conmigo porque me quieres y además me quieres mucho y es para siempre, no es para cambiarte hoy y mañana irte con otro a través de una red de captación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo es un poco diferente. Los criterios que a nosotros nos aplican de funcionamiento de gestión por confianza integran necesariamente la transparencia, el conocimiento de lo que haces, el conocimiento de lo que pagas y por qué, el pago por uso, no por estar, sino por lo que tú realmente consumes, el integrarte dentro de un entorno donde realmente hasta hace nada eras pasivo y ya empiezas a ser no solamente interesado, sino responsable de tu propio consumo, lo cual te lleva obviamente a necesitar conocer más y a necesitar actuar mejor, ¿no? Y en un mundo donde para mi gusto hay dos tendencias que marcan este tránsito al futuro, que son la digitalización, que ya se ha hablado también, y la colectivización, donde nosotros creo que tenemos mucho que aportar, ¿no? En ese sentido, fijaros que iniciar una actividad de comercialización de energía y servicios, donde tus exponentes máximos, tu máxima ventaja competitiva son instaladores eléctricos, muchos de ellos autónomos, unipersonales, en poblaciones micro en toda España, pues os podéis figurar que no es una actividad sencilla, ¿no? Por eso me hace gracia a veces cuando oigo temas de la digitalización, digo, si es que yo he dado formación a empresarios que me decían que no habían encendido un portátil en su vida y teníamos que explicarles lo que era un CRM, lo que era una oferta online y conseguir que lo hagan, ¿no? Y aplicar lo que yo llamo, de una forma coloquial, la teoría de los deberes. No es lo mismo hacer tú una raíz cuadrada de tu hija que lo haga ella, porque lo que tienes que conseguir es que lo hagan ellos, porque ahí es donde está tu potencial, ¿no? Entonces, con este escenario, después de 7 años de experiencias, la verdad que bastante intensas, ¿no?, hemos conseguido tener una red entrenada, motivada y que afronta un futuro que la verdad que no es más que, para mi gusto, apasionante, ¿no? Y apasionante, ¿por qué? Porque no estamos afrontando un cambio. No creo que el cambio del sector energético esté llegando, es que estamos en el cambio. Lo que me preocupa a mí, o a FENI Energía también, es no si el cambio está o no está, sino la velocidad de ese cambio, ¿no? Estamos viendo en aspectos en los que ya se han comentado, como la movilidad, que la velocidad es gigante. O sea, lo que no ha pasado hace 2 años está pasando este año en términos mucho más acelerados, de 3 y 4 veces lo que vivíamos el año pasado, ¿no? Entonces, no es que esté produciéndose un cambio, que se está produciendo, sino es que lo que nos gustaría poder acertar es en averiguar y en prepararnos para que la velocidad del cambio permita a la compañía adaptarse a esas necesidades que están surgiendo, ¿no? Entonces, de cara un poco al futuro y un poco cómo nos planteamos lo que nos viene, yo lo que veo es que va a haber un periodo transitorio donde el consumidor realmente quiere conocer, quiere acceder, quiere controlar esa energía, les vamos a tener que facilitar no tanto gestión de precio, porque la gestión de precio yo creo que es algo que al final es un estándar en el mercado, ¿no? Y al final todas las comercializadoras operamos en el mismo mercado, lo haremos mejor o peor en función de la aversión al riesgo, la estrategia de coberturas y demás, pero en el fondo son cosas demasiado complejas quizás para trasladar al consumidor, pero sí la gestión de ese consumo. Y esa gestión del consumo está de moda. A la gente le encanta entrar en aplicaciones, tener el tipo de la aplicación que tiene, por ejemplo, Tesla para cargar, descargar, un montón de cosas que están en marcha, seguidores de consumos, integración de toda la demanda desde el punto de vista del consumidor, pero eso va a durar un tiempo. O sea, para mí el ideal del consumidor en el largo plazo es el consumidor despreocupado. O sea, es decir, el consumidor donde tiene a alguien, que una vez más es volver a la gestión por confianza, que le gestiona las necesidades energéticas. Y ese consumidor es eléctrico. No creo en los combustibles fósiles alternativos porque son totalmente temporales. Al final estamos en un horizonte, nos guste o no nos guste, donde el futuro es renovable, el futuro teniendo la energía del sol, del agua, del viento disponible para trasladarla a energía eléctrica. El futuro es, para mi gusto, claramente renovable y eso significa que es claramente eléctrico. Por otro lado, es un futuro de un cliente que funciona integrado. Y eso también se ha hablado, donde al final la interlocución, para mi gusto, con la persona que está detrás de todas estas soluciones ha de ser, en la medida de lo posible, única, y eso incorpora tecnología, telecomunicaciones, digitalización, todo lo que se ha hablado, y luego, además de integrado, pues es un consumidor inteligente, ¿no? Y que busca soluciones inteligentes. Y yo creo que hacia allí vamos, ¿no? Vamos a tener la capacidad de una casa, poder autogenerar esa energía, poder acumularla en las horas de día donde realmente hay sol y a lo mejor yo no necesito consumo la vivienda, para poder disponer de esa energía acumulada, pues para cargar mi vehículo por la noche, para poner la lavadora a las 9 de la noche si vuelves de trabajar o para hacer lo que tú quieras en las horas valle de generación de energía renovable, ¿no?
Entonces, con ese escenario de futuro, sí creo que como comercializadores hemos de trabajar en conseguir que nuestros clientes avancen en lo que es el conocimiento, en cultura energética. Lo que pasa en España, yo creo que no pasa en otros países. En otros países la gente hace cola para pagar un penique menos por su factura energética. Yo trabajo en comercializadores en Reino Unido y es otra historia, ¿no? Aquí la gente es de otra manera y eso hay que trabajarlo y hay que crear cultura, y la cultura no es solamente los millennials, sino también son las abuelas que también pagan la factura de la luz. Esa es la ventaja que tenemos, que al final la luz la paga todo el mundo. Y otro tipo de personas que tienen que mirar a una velocidad diferente, ¿no? Entonces, eso obviamente hay que trabajarlo, pero que el futuro no sabría decir a qué plazo, pero a lo mejor estamos hablando de 2030, 2040, 2050, es descarbonizado. ¿En qué medida? Ya lo veremos, y también es, para mi gusto, un futuro en el que el cliente de energía confía en su comercializador para que le gestione todo lo que tiene que ver con sus necesidades energéticas y que él se despreocupe y pueda destinar su tiempo, que cada vez es más poco, ¿no?, a su distracción o a sus preferencias más personales, ¿no? Y esa es nuestra opinión. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que me ha gustado mucho eso del consumidor despreocupado, con la confianza en su comercializador para que, bueno, pues, este comercializador le represente de cara a que la gestión de su energía sea, pues, la que ha pactado previamente con él, ¿no? Bien, como segundo integrante de la mesa está Emilio Bravo, como he dicho, CEO y fundador de Lucera. Cuando quieras, Emilio. Hola. Buenos días. Antes de nada, como siempre, gracias a Everis por contar con nosotros, uno de los últimos actores en llegar, y es un honor estar aquí con vosotros, compartir un poquito nuestra visión un poco del entorno, del panorama en el que estamos. Voy a continuar basándome un poco en las palabras de Isabel. Soy muy fan de Isabel, de Fenie, una mujer en un mundo de hombres, a todas otras, porque ha dado, creo que, para lo que nosotros es la clave de todo, ¿vale? Que es la confianza. Luis Jesús nos preguntaba, bueno, en esas tendencias de las placas fotovoltaicas, la batería, y todo eso está muy bien, pero creo que estamos... algunas compañías quieren ir demasiado rápido y se quieren saltar lo que para nosotros es la base, que es conseguir previamente la confianza de los clientes, ¿de acuerdo? Nosotros nacimos con esa premisa, ¿vale? Sabíamos un poco, por la experiencia que nos ha llevado hasta aquí, cuáles eran un poco los factores, en nuestra opinión, más importantes, y sabíamos que no es cuestión de ofrecer cosas, no es cuestión de ofrecer nuevos servicios, no es cuestión de ofrecer apps ni placas, etcétera, porque hay gran competencia, gracias a Dios, y eso es bueno, sino que todo tiene que partir de una premisa básica, que es la confianza. Nosotros decidimos iniciar con un modelo de negocio quizás un poco diferente, y quizás es lo que más nos diferencia, ¿no? Es muy parecido a lo que ha dicho Isabel, ¿vale? Ellos tienen un entorno, nacen de esa asociación. Nosotros nacíamos de cero con algún proyecto anterior fallido, y nos costó muchísimo, pero sabíamos que teníamos que vencer esa primera barrera, que es la confianza del cliente. Entonces decidimos que no queríamos vender energía. O sea, para nosotros vender electrones no tiene puñetero sentido, porque ya lo hacéis muchísimas empresas, y es una commodity, y no queríamos competir ahí, y para que eso fuera creíble, lo único que nos costó, no te creas, fue separar nuestro margen de lo que es el resto de cosas extrañas que la mayoría de los consumidores no entienden. La gente no sabe diferenciar un kilovatio de un kilovatio hora, y cuando lo multiplicas por no sé cuántos decimales, pues la gente no lo entiende, queramos o no, y somos conscientes de eso. Entonces decidimos que la gente nos pagase por otra cosa, por ayudarles, por representarles en el mercado, por hacer ese nexo de unión entre un mercado totalmente complicado, opaco, hasta la saciedad, y ser eso. Puede ser, yo diferencio dos tipos de clientes, me gusta mucho diferenciarlos, porque está creo que igual la mayoría de aquí nos gusta la energía, la entendemos, somos un poquito frikis en ese sentido, y luego está el que a mí no me cuentes milongas, yo confío en ti, represéntame lo mejor que puedas, ayúdame a optimizar el contrato, ayúdame a optimizar el consumo, ayúdame a ser más eficiente, ayúdame, quiero energía limpia,
Y es una diferencia importante. Nuestras unidades de medidas no son los kilovatios hora, el margen de beneficios, sino todos los clientes, nos gusta ser muy coherentes, es decir, a todos los clientes los tratamos por igual. Nuestros servicios pensamos que es el mismo para todos los clientes y por lo tanto a todos los clientes le cobramos lo mismo y ganamos lo mismo con ellos, que es 3,9, ¿vale?, al mes. Por esos 3,9 no están pagando un margen comercial de la energía, no están pagando unos costos comerciales, unos costes fijos, están pagando los 3,9 porque hagamos todo lo posible para ayudarles a ahorrar. Para ayudarles a ahorrar dinero, ¿vale?, optimizando su consumo o optimizando su contrato, por ayudarles a entender lo que no entienden. Algo que si quieren pueden hacer y si no, no, es voluntario. Están los clientes que quieren y les gusta y cuando les comparas con los vecinos y les das el ranking de su vecindario y todo eso se emocionan, y otros que dicen, no me cuentes milonga, yo sé que me estás representando bien porque te estoy pagando por eso y tú, cuando yo consumo más, tú no ganas más, tú sigues ganando lo mismo, y esa fue un poco nuestra base. Entonces, yo creo que es importante resaltar que estamos viviendo en un momento, creo que todos los que estamos aquí nos dedicamos a esto, espectacular, que somos unos privilegiados porque muchos compartís, algunos me lo habéis oído decir muchas veces, que estamos en un momento realmente caliente, o sea, cambia más el sector en los últimos 2-3 años que en los últimos, a veces me atrevo a decir 100, ¿vale?, pero no sé si me voy mucho, ¿vale? No es una cuestión de evolución, creo que estamos más en un momento que nosotros le llamamos revolución, ¿vale? No es una evolución incremental de voy a mejorar esto, voy a mejorar lo otro, esos son cambios de paradigma. Nosotros peleamos mucho contra ese status quo y bueno, al final de la corrida lo que tenemos que tener claro es que los consumidores están cambiando también muy rápidamente, ¿vale? Tienen más información, como ya habéis dicho, se están atreviendo a comparar, o sea, ya son inquietos, no solamente buscan otras cosas, comparan, eligen y prueban, que hasta ahora no podían. Y ya no, están perdiendo el miedo. El que ha cambiado una vez puede cambiar otra. Y entonces entra en juego una variable que para nosotros es muy, muy importante y es un poco donde más intentamos poner el foco, que es en la experiencia del cliente, ¿vale? No se trata de que este año te vengas conmigo y al año que viene te vayas con el otro, no, lo que hay que hacer es conseguir esa lealtad, ¿vale? Entonces nosotros hemos diseñado una especie de Customer Journey o algo así, ¿vale?, que no es un Customer Journey, es un viaje con el cliente, no es el viaje del cliente, es con el cliente. Entonces, nosotros lo captamos o lo detectamos desde que es un usuario, un consumidor, lo trasladamos, lo generamos gracias a la calculadora, al modelo de negocio, a la atención, etcétera. Conseguimos que sea cliente y a partir de ahí lo que hacemos es generarle una experiencia única, diferente, personalizada. Intentamos que pase al siguiente nivel, que es el cliente leal. Queremos pasar un puntito más y que sea no solamente un cliente leal, sino que sea un fan, o sea, que le guste, que se encuentre a gusto con nosotros, que comparta incluso, que sería el último nivel, que sea un promotor, que comparta esa experiencia con otros consumidores y que les anime a que hay otra forma de experimentar o de interactuar con tu compañía energética. Entonces, creo que, como resumen, solamente decir tres cosas que a nosotros nos gusta. No se trata, creo que, pero este negocio y otros sectores es exactamente igual, ¿eh? No se trata, en nuestro caso, de vender electrones, de vender energía, eso es la base, eso se da por hecho, sino se trata más de hablar de personas, ¿vale? Cómo podemos simplificar sus vidas, hacerlas más sencillas, esto que no entienden, los que lo quieran entender, ayudarles, pero los que no quieran entenderlo, pues ayudarles de igual manera. Incrementar el confort y el control de su consumo, de su casa, y por último, intentar promover ese estilo de vida ahorrador, concienciado con el medio ambiente. Sí, ¿por qué no? Con ese estilo, ¿cómo lo digo en inglés? High-tech, basado en la tecnología, o sea, lo quieren hacer con sus teléfonos, lo quieren hacer ya, lo quieren todo muy sencillo, muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos hablando más de eso que de otra cosa. No sé si me he enrollado, porque al final siempre me pasa lo mismo, pero es que sobre los paneles, sobre las baterías y todo eso, es una cosa que viene después. Si antes no tienes una base
sólida, creo que lo demás es complicado, ¿no? Emilio, está bien. Vale. Vamos a ver, estamos hablando de comercialización de un producto que es homogéneo para todos, porque de acuerdo con la regulación, la calidad del producto está garantizada. Entonces, lo que estas empresas comercializadoras pues tienen que diferenciarse entre ellas es en cuanto al... Hombre, hay un producto verde que puede ser también diferenciador, pero sobre todo en cuanto al precio, en cuanto a la atención comercial y en cuanto a la información que das al consumidor. Esto es donde estáis compitiendo, vamos. Esto es, no hablamos del producto porque el producto es el mismo para todos, tanto en gas como en electricidad, y eso lo garantiza la regulación. Bien, pasamos a Julián Simón, de Mipodo. Danos tu punto de vista. Bueno, pues yo también comienzo dando las gracias tanto al Club Español de la Energía como a Everis de habernos invitado hoy a estar aquí. Es verdad que es por un lado un orgullo y por otro lado, o sea, es un orgullo estar representando a Podo aquí, pero también es un orgullo que estemos algunas empresas que estamos intentando cambiar un sector que venía siendo de una determinada manera durante muchísimos años y que estamos precisamente tratando de trasladar al cliente la idea de que el servicio que te presta una comercializadora de electricidad no es que te lleguen los electrones y que te lleguen bien y que no se te vaya la luz. Ese paradigma era el por el cual se medía la calidad del servicio de una eléctrica tradicional, y desde que se produce la liberalización nosotros entendemos, y creo que como muchos de los que estamos aquí, que el comercializador es realmente ese nexo de unión entre un sistema eléctrico, un sector que en la mayor parte de los casos va a ser extremadamente complejo para el 95% de la población, y el propio cliente, ¿no? Que lo que quiere es, que ya da por hecho que va a tener luz, o sea, ya no espera solamente eso, lo que espera es que casi vivir una buena experiencia, es tener esa sensación de que cuando la luz me la gestionas tú, yo sé que voy a entender tus facturas, yo sé que voy a tener una energía verde en su caso, yo sé que voy a tener la posibilidad, si quiero, como decía Emilio, de tener un control de cómo estoy comportándome y de cómo podría comportarme para ahorrar en su caso, o para tener simplemente el conocimiento. Es que también venimos de unos años en los cuales el principal driver de elección de compañía era el puro precio. Y ahora, aparte del precio, hay otras muchísimas cosas que tenemos que tratar de que le lleguen al cliente, y que nosotros desde luego hacemos todo lo posible porque eso sea así, para que aprecie realmente cuál es el servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues enlazando con lo que comentaba Javier Casado en la presentación inicial del informe, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una idea principal, y es hazlo simple. Hazle al cliente, o sea, no le transmitas una complejidad en muchos casos extrema de cómo funciona el sector, de cómo se comportan incluso los precios, de cuál es la regulación que tenemos en la cual tenemos que navegar todos. Haz lo posible por no transferirle algo que no va a ser capaz de procesar, o que, aunque fuese capaz, no quiere. Lo que quiere es que le des su luz y que cuando le dé el interruptor se le encienda, pero también que sea capaz de tener una oferta personalizada para él y que sea diferente de la de su vecino porque su vecino consume diferente, que tenga la posibilidad de comprobar cuál ha sido su consumo energético, cuál va a ser el importe de su próxima factura. Nosotros, Viesgo comentaba antes, yo realmente creo que en Viesgo están llevando unas iniciativas muy interesantes, porque realmente están haciendo ese esfuerzo porque al cliente le lleguen ciertas cosas, ¿no? Hablabas antes, Douglas, de que informáis al cliente de cuál va a ser su próxima factura. Nosotros también lo hacemos. Nosotros le informamos en euros y si quieres lo ves en kilovatios hora también, pero es que a lo mejor no lo quieres saber porque no sabes si consume 10, 100 o 1000 kilovatios hora al mes. Es que el cliente habitual no sabe ni cuál es el orden de magnitud del consumo que tiene en su casa. Y aunque nosotros se lo mostremos y lo quiera ver, el que quiera, es que a lo mejor no quiere saberlo. Entonces nosotros
creemos que todo esto, todo ese servicio que nosotros ponemos en las manos del cliente, se basa fundamentalmente hoy, no mañana ni dentro de unos años, hoy se basa en la explotación con sentido de los millones y millones de datos de que disponemos todas las empresas comercializadoras del sector. Eso se basa, como decía Luis Jesús, en la disponibilidad de unos contadores telegestionados que son capaces de informarnos a nosotros y, por tanto, nosotros, que somos los gestores de ese servicio, somos los que tenemos que procesar y hacer ese grandísimo esfuerzo de procesar esa cantidad ingente de información para darle algo al cliente que sea capaz de entender y de apreciar. Entonces, para mí, de los dispositivos, digamos, con los que contamos o vamos a contar hoy o en los próximos meses o años, yo creo que el fundamental es precisamente ese contador telegestionado, porque es el que nos permite ayudar al cliente a todas estas cosas. Nosotros también, por ejemplo, le proponemos directamente cuando un cliente busca su oferta, no solamente cuál es el precio que va a pagar él y no su vecino, sino que proactivamente le proponemos optimizar su potencia si estimamos que la puede optimizar. Y si nos equivocamos, lo pagamos nosotros, el retorno. O sea, ese es el valor diferencial que, como decía Emilio y como decía Isabel, tiene que llegarle al cliente. No te preocupes que tu consumo eléctrico está bien gestionado en manos de tu comercializador, en este caso de nuestro, ¿no? Respecto a los otros dispositivos de los que vamos a disponer o que van a poder estar a disposición del cliente, como son placas fotovoltaicas, las baterías, el coche eléctrico, o sea, yo creo que eso está claro, o sea, son unos productos en los que yo creo que vamos a estar todos. De hecho, hay compañías que ya están vendiendo esas instalaciones, que ya están vendiendo esos servicios y ofreciendo unos productos orientados a esos nuevos dispositivos. Pero al final, incluso con esos nuevos dispositivos, todo se va a basar en los datos y en una explotación masiva e inteligente de todos esos datos, ¿no? El paquete de invierno, además de todas estas cosas, lo que va a hacer, como decía Luis Jesús, es otorgar un papel preponderante al consumidor para que sea un actor y no un receptor dentro de la cadena del sector eléctrico, ¿no? Entonces, por supuesto, los comercializadores de electricidad podremos ser agregadores de demanda, por supuesto que podremos convertirnos también en gestores de carga, algunos de hecho ya lo sois, pero todo esto al final, en nuestra opinión, lo que tiene que trasladarse es voy a hacer lo posible, como mencionaba antes Emilio también, ¿no? Voy a hacer todo lo posible por hacerlo tan bien que pueda darte un precio lo más competitivo posible, una oferta personalizada lo más simple posible y que en caso de que, por ejemplo, quieras instalar un nuevo dispositivo en tu casa, yo mismo sea capaz de ir a tu casa e instalártelo en las condiciones en las que tú lo necesitas. Esa es, yo creo, la clave del punto en el que estamos ahora y vamos a estar en los próximos meses y años. Muchas gracias, Julián. Bueno, pues ahora nos toca la prueba del algodón. Vamos a ver si desde el lado de los consumidores, pues del lado en este caso de OCU, de Javier Arraz, pues se ve este futuro tan prometedor para el consumidor de esta forma, o qué es lo que sienten los consumidores, si realmente sienten esa confianza o vislumbran esa confianza a futuro, que a lo mejor actualmente no lo tienen, pero bueno, hacia futuro con mayor información pues podría llegar. No podía ser de otra forma. Quiero agradecer una vez más al Club de la Energía habernos dado la posibilidad de participar en estas jornadas y también a Everis por esta interesante mesa redondas y estudio que han realizado. Bueno, uno de los problemas que tiene ser el último es que te sientes que vas a repetir muchas cosas, pero bueno, también es una de las ventajas el poder aprovechar eso. En OCU, todo este periodo lo abrimos de una forma muy ilusionante. Es decir, yo cuando leía el nuevo paquete de invierno y la nueva directiva decía, oye, estoy encantado. Es decir, hemos pasado de no estar en la directiva que liberalizaba el sector a tener un anexo, a tener un capítulo y ahora estamos hasta en el título, energía limpia para todos los consumidores. Estamos encantados, es decir, con este nuevo cambio de filosofía.
también es verdad que no somos tontos, no hemos nacido ayer, llevamos ya mucho tiempo en esto y no somos unos inconscientes. Sabemos que esto es una larga batalla y ya veremos cómo esa directiva, cómo finaliza, cómo se culmina y sobre todo cómo se traslada después a la normativa española. Decía que nos planteaba Luis Jesús que después hablaremos de ello, pero es un tema que lo tenemos ahí. Cuando hablamos de esto, es algo que ya en la primera presentación que nos ha hecho Javier Casado, me ha gustado porque utilizaba mucho la contraposición siempre hablando del contexto en el que se va a realizar, hablaba de hacer un planteamiento dual. Yo de una de las palabras que había planteado 2 o 3 veces para esto, porque nos preguntan muchas veces qué opinan los consumidores, qué es lo que quieren los consumidores. Y yo la verdad que ante esta pregunta me siento siempre desarbolado, es decir, no sé qué decir. Yo digo, es que hay tantos consumidores y tantos planteamientos que creo que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo siempre suelo hablar, y me habéis oído en muchas ocasiones, hablar de que por un lado tenemos un grupo muy importante de consumidores con mucha falta de información y mucha falta de conocimiento de todos estos cambios. Últimamente utilizo los datos de la CNMC para ello. Es un estudio desde 2015 que estaré encantado de que lo vuelvan a repetir, a ver si hemos mejorado. Pero un sector donde el 85% de los consumidores te dice que no sabe diferenciar entre una comercializada en el mercado libre y una comercializada en el mercado regulado, o lo que es la tarifa regulada o libre, pues es dramático, es decir, o un 65% que no sabe diferenciar entre el rol de la comercializadora y la distribuidora. En ese contexto es en el que nos tenemos que manejar y os estáis manejando. Y yo creo que es muy importante no perderlo de vista. Ese es el caldo de cultivo con el que vais a tener que trabajar. De ese tipo de consumidores que son muy importantes y tenemos que rebajar esas cifras de forma rápida y drástica. También hay otros condimentos que influyen en ese caldo de cultivo. Para eso estamos aquí y oye, me encantan estos foros en los que puedo dirigirme a todas las comercializadoras, grandes, pequeñas, nuevas, entrantes. Tampoco hago mucha diferencia. A todos les suelo hacer estas llamadas de atención y se ha repetido muchas veces y yo lo voy a repetir. Me ha encantado la presentación de Douglas, lo decía, digo, oye, coincidimos en el análisis, ya veremos después cuando hablemos de medidas concretas, pero la falta de confianza del consumidor es total, no solo en las compañías, es que es falta de confianza en el sector. Yo a veces no digo, no es un tema de compañía, es el sector. La gente tiene una desconfianza en el sector tremenda, en esos precios que suben, en ese ministerio que regula, en esas compañías que no les pidan ninguna confianza. Y creo que ese contexto es dramático para las compañías, para las nuevas y sobre todo para las anteriores, que van a tener que tener serias barreras para poder ofrecer nuevos servicios que en muchos casos todavía el consumidor no siente esa necesidad, no siente en esa demanda. Y yo creo que tenemos contacto con muchas comercializadoras, llevamos hablando muchos años y nos han enseñado proyectos muy bonitos, muy interesantes, pero realmente muchas veces les trasladábamos las dudas de que eso se pudiese llevar a cabo. Es decir, no es algo que todavía el consumidor lo tenga ahí sea una necesidad imperiosa y se lo ofrece a alguien que no os pida demasiada confianza. Yo, en ese contexto, creo que es algo que deberéis valorarlo mucho y tenerlo mucho en cuenta a la hora de vuestros planes de desarrollo. Pero me refería antes a este consumidor, esta dualidad, porque, por otro lado, los consumidores somos algo más heterogéneo, mucho más complejo y tenemos también un grupo de consumidores que no sé cuantificar muy bien y que muchas veces estamos hablando de los mismos, se trata de las mismas personas, consumidores muy motivados, que tienen ganas de conocer, a lo mejor no conocen, pero que tienen una serie de elementos y una serie de motores relacionados con el sector de energía que son muy dinámicos y que tienen mucho que ver con estas nuevas tendencias, tienen mucho que ver con la energía limpia, tiene que ver con todo esto que estamos hablando aquí. Y esos consumidores pueden tener, en unos casos, su motor, por así decirlo, es el ahorro, quieren ahorrar en su factura. Otros consumidores, su motor es quiero reducir el consumo, quiero afinar mis electrodomésticos, mi equipamiento, ver cómo puedo optimizarlo. En otros son el tema renovable, el tema de las energías limpias. Nosotros esos elementos los consideramos que son motores que es que nos tenemos que aferrar a ellos de una forma muy importante, agarrarlos, cogerlos y tratar de devolver al consumidor, aspectos que le hagan creer en esto. Cuando hablábamos de la nueva directiva y del nuevo proyecto, del nuevo consumidor,
de la nueva directiva, yo al final siempre decía, digo, tenemos que ser muy conscientes que todo esto se tiene que trasladar ventajas al consumidor, a todos esos consumidores. Ventajas al que no conoce, hay que darle formación. Yo, por el contexto en el que suelo hablar muchas veces, hago muchos reproches a las compañías, pero tengo claro que las compañías tampoco son las únicas y quizás no son las que exclusivamente son responsables de esa formación. Yo, cuando estabais haciendo las presentaciones, estaba haciendo un repaso mental de la información que han recibido los consumidores desde el 2003, me voy a poner en el 2009, desde la entrada de... Cuando se fue el cambio radical, la distribuidora dejó de hacer su papel. Si no recuerdo mal, creo que fue una carta que tenían que recibir los clientes, una carta escrita por una orden ministerial, es decir, con muy pocas posibilidades de personalizar. Creo que hubo un tríptico que se envió a todos los consumidores que hablaba de la discriminación horaria, la supervalle y la nueva tarifa, si no recuerdo mal. Y no ha habido mucho más desde entonces. Es decir, bueno, ahora tenemos el nuevo borrador, el nuevo bono social, la nueva normativa que ha puesto mucho el foco en la información, pero posiblemente se reduzca esas cartas informativas que tienen que enviar ahora también las nuevas comercializadoras en el mercado libre. Pero no hay campañas, no hay divulgación, no hay información ni del PVPF, ni del mercado libre, ni del mercado regulado y posiblemente tampoco lo haya del bono social. Es decir, es un contexto complejo en el que todos tenemos mucha responsabilidad. Y creo que estos elementos, que cuando hablaba un poco de la información y estos nuevos motores, que yo lo suelo llamar así, motores a los que hay que agarrarse, OCU intenta dar una respuesta, pero también otros agentes. Uno está el tema de la motivación del precio, se hablaba un poco de los nuevos consumidores, las compras colectivas que llevamos haciendo varios años, para nosotros son una toma de contacto muy importante. Nosotros al final solemos, por el contexto en el que hablamos, solemos hablar del ahorro que conseguimos, el precio que conseguimos, pero yo un poco por lo que es mi trabajo y lo que es mi tarea suelo hablar de los consejos que damos, es decir, de la oportunidad que tenemos mediante una compra colectiva de devolver al consumidor información. Yo suelo decir que hay muchos que no se cambian y muchos no lo trasladan, es que yo no me quiero cambiar, digo, si yo lo que quiero es darte la información. Esto es como cuando hacemos el estudio de precios de supermercados, que suele dar tanto revuelo, y el Corte Inglés sale en el top 10 de compañías caras, Sánchez Romero, y nosotros lo que decimos es decir, no, hombre, pero si ser caro no es un problema, si tú tienes la suerte de tener un producto que te diferencia o una marca que te diferencia, nosotros lo único que hacemos es dar transparencia al consumidor y decirle, mira, ese plus que tú crees que obtienes con esa marca se cuantifica en esta cantidad. Con el sector de la energía debería pasar algo parecido. Es verdad que la energía es la misma, pero puede haber otros intangibles o más tangibles que los consumidores pueden valorar. Nosotros aprovechamos las compras colectivas y los compradores que tenemos para dar esa información a nivel de precio. El otro motor importante, se ha hablado ya y se habla hasta la saciedad, para mí es el de los contadores inteligentes. Yo creo que eso lo vivo con un poco de frustración porque desde OCU hemos hecho alguna crítica al desarrollo, pero estamos muy ilusionados con el contador y muy frustrados a la vez por el poco aprovechamiento que los consumidores podemos tener de él. Por aquí he oído varias veces de tenemos muchos datos, podemos tal. Yo soy sociólogo, no soy ingeniero, y yo cuando estudiaba me metí en una máxima en la cabeza, y era que cuando utilizas datos del consumidor, lo primero que te tienes que preocupar es de devolvérselos, porque son suyos. Yo esa filosofía la querría trasladar, es decir, los datos son del consumidor y tenéis que devolvérselas, se lo tiene que devolver la distribuidora, la administración tiene que preocuparse de que los datos los tenga. Y después ya cada consumidor, en función de su perfil, elegirá. Unos dirán, a mí no me cuentes nada, vale, yo sé que esto hay, pero no quiero nada. Ese colectivo es muy importante y hay muchos consumidores que queremos eso, desde la tranquilidad de que la información está ahí. Otros no, otros queremos información. Queremos que además de tarifas horarias nos digan, oye, ya que lo tienes, dime qué horas son las buenas, y si lo son. Es decir, no te quedes a medias en el consejo, dámelo entero, porque la información la tienes, alardeamos de que la tenemos, devuélvesela. He escuchado con satisfacción el plan de comunicación que había hecho Iberdrola con sus tarifas plan a medida. Bueno, si ha sido así, me encanta. Es decir, ese tipo de comunicación es un trabajo en el que nosotros también estamos. Creemos que ese tipo de información lo pueden dar las compañías, pero también terceros. Sí que es verdad que el tema de los contadores, digo que lo vivimos con frustración por esa falta de información y por ese poco aprovechamiento que se ha hecho del contador. El contador es una herramienta potentísima y tendría que haber provocado
y espero que de aquí a diciembre del 2018 lo haga un cambio profundo en las relaciones entre consumidores y comercializadoras y sobre todo distribuidoras. Es decir, no se entiende tener un nuevo contador que permite hacer maravillas y no podamos modificar las potencias con más frecuencia, tener nuevas tarifas nueva estructura de tarifas de peaje. Vamos a aprovecharlo, es decir, tiene un potencial, vamos a devolvérselo al consumidor cuanto antes. Yo lo suelo decir de broma, pero no es broma, es decir, ya me huelo que esto va a llegar cuando nos empiecen a cobrar energía reactiva ahora que la mide. Ahora que la mide vamos a aprovechar, se la cobramos y será cuando nos toque joder. Es decir, no riáis, que no riáis, que estoy seguro que llega antes la energía reactiva en la factura del consumidor final que otra serie de cambios que le pueden beneficiar, como ajustar mejor la potencia, poder tener potencias por horas, como tienen las empresas, poder tener potencias vacacionales. Hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo y yo creo que hay que aprovecharlas, es decir, hay que aprovecharlas para ayudar a divulgar, a dar mejor imagen del sector, no solo el de la compañía, sino el del sector, a mejorar todo eso y por eso creemos que es fundamental aprovecharlo y en eso estamos. Y se ha mencionado también el tema del autoconsumo. Yo lo valoro también como un motor y tenemos aquí, bueno, ya hemos conseguido paralizar un poquito esa amenaza del peaje de respaldo, que yo, de verdad, me daba risa cuando lo oía. Es decir, yo entiendo que en el mundo ideal, en el mundo teórico, esto puede ocasionar un problema muy grave. Es decir, pues bueno, pues vamos a planificar algo para cuando eso lo vaya a ocasionar. Pero estamos hablando de unas cifras del autoconsumo que son ridículas. Es decir, ridículas. Se ha perdido una oportunidad de dar al consumidor, de empoderarle, darle información, darle capacidad de que se sienta un poco más cercano. No sé qué porcentaje, bueno, ahora un poquito más ya con la sentencia que permite a las comunidades de vecinos ya también trabajar con el tema del autoconsumo, pero estamos hablando de cifras por ahora muy pequeñas, muy pequeñas. Se ha puesto una barrera a una nueva posibilidad de ahorro del consumidor que yo creo que las compañías todas os ha afectado y os va a afectar. Es decir, cuando os hablaba, es decir, no es un tema muchas veces reputacional del nombre de la compañía, es de algo mucho más amplio. Yo os digo, vamos, os animo a que lo tengáis en cuenta cuando hagáis vuestro lobby, vuestras presiones, vuestras conversaciones con el Ministerio, que tengáis en cuenta todos esos elementos que al final tienen un coste para todos vosotros. Y me ilusiona muchísimo el tema de los coches y las baterías, pero me pilla un poco lejos. Es decir, me ilusiona muchísimo esa capacidad y creo que debemos estar ahí en algún momento, pero me pilla un poco lejos esas capacidades, pero me encanta. Es decir, yo leo por ahí proyectos que están haciendo en otros países o que se hablan o en reuniones de estas y me encanta tener esa posibilidad. Pero ya os digo, es decir, eso tardará, irá afectando a poquita gente. Aprovechemos esos elementos para transmitir confianza para todo el sector. Cuando hablábamos de consumidores de un tipo o de otro, y al final decía, hombre, tener cuidado con esta dualidad, no hay dos tipos de consumidores. Mi imagen de la empresa está formada por mi información que yo recibo con mi app, que la tengo, con mi curva horaria, que me voy a la distribuidora y me la bajo, pero también mi imagen de la empresa la tengo con los fraudes que han hecho a mi madre, que le han engañado a la compañía que ha venido, o con los engaños. Es decir, todo está muy interconectado, es decir, no estemos hablando de dos mundos separados y lo que pasa a uno no afecta a otros. Y bueno, y esto era todo lo que quería comentar, aunque quizá tengamos más oportunidades. Resumiendo, es un sector que lo veo con mucha ilusión y os animo a que aprovechéis esos elementos que pueden enganchar al consumidor para mejorar la imagen vuestra, la imagen del sector y poder ofrecer nuevos servicios. Algunos de ellos no interesan al consumidor y otros de ellos sí, pero yo creo que como no cambie la confianza será imposible. Muy bien, muchas gracias, Javier. La verdad es que estamos, gracias Javier, me gusta la última palabra, la ilusión hacia futuro, porque estamos en una etapa inicial. Los contadores electrónicos nos han costado, la telegestión nos ha costado 11 años, terminamos el próximo año, en diciembre del año próximo, pero prácticamente están ya casi todos, o queda muy poco por instalar. Y bueno, pues esto hay que desarrollarlo. Ahora lo que falta es el desarrollo. Estamos en la etapa inicial. El tema del autoconsumo, pues igual, estamos empezando y la regulación en este momento pues no está totalmente ajustada, pero bueno, Europa está con el paquete de invierno y antes o después pues la vamos a tener que asumir y completar. Y es lo que vamos a hablar ahora de la regulación. La pregunta es a todos, bueno, ¿qué es lo que pediríais a la regulación, pero de una forma telegráfica?
¿Qué es lo que pediréis a la regulación para bueno, estas expectativas que se abren de cara a futuro, sobre todo vosotros que sois comercializadores independientes, y subrayo lo de independientes, pues qué es lo que le pedís a la regulación, pero en plan telegráfico, porque no nos da tiempo, porque queremos luego después hacer algún tipo de turno de palabra para que bueno, esas expectativas no se trunquen y que puedan materializarse. ¿Cuándo quieres saber? Yo si queréis, de forma súper resumida, la verdad es que ante la pregunta, que el regulador te pregunte qué me pides, pues es una oportunidad muy buena, ¿no? Pero necesitaría un par de días, pero para el par de minutos que tenemos, yo creo que necesitamos una señal de precio en el mercado futuro clara. O sea, es decir, yo creo que nuestros clientes necesitan ahorrar, se ha demostrado por los cambios de estructura tarifaria, bueno, o cambios de peajes y tal en los últimos años, que hay oportunidades, o sea, es decir, hay muchas cosas por hacer. En un mercado que teóricamente es maduro hay mucho por hacer, hay ajustes de potencia, ha habido muchísimos, gente que está sobrecontratada, que con los cambios pues, se ha ajustado, gente que tiene bueno, excesos por reactiva y que pensábamos que eso estaba resuelto, pues no lo está, hay muchas baterías por montar, hay muchas cosas por hacer, pero el problema es que en el ámbito de la eficiencia energética es difícil vender proyectos de inversión, aunque sea en modo S, con retorno y amortización de esa inversión, porque como la señal de precio es incierta, pues claro, al final la gente pues dice, mira, pues yo no me meto, y ya no hablamos del cambio al autoconsumo, que eso ya sería el sumum de la eficiencia energética, ¿no? Al final, si el escenario de futuro en cuanto al precio y el funcionamiento de estos precios en el mercado pues es, no sabría si incluso llamarlo aleatorio, por decir algo muy ambiguo, ¿no? Pues es difícil que, yo no digo que sea un precio seguro, pero sí que sea un precio gestionado o de alguna forma una señal de precio de cara al futuro por parte del regulador que permitiera que el cliente accediera en términos de confianza a esas inversiones con un futuro más o menos fiable, ¿no? Y con una cierta certidumbre regulatoria en lo que va a pasar, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, yo creo que igual que no sé, que estamos hablando de que el entorno energético cambia, hay una revolución, se ha dicho, hay nuevos ámbitos de trabajo que nunca antes habían existido, como el tema de la infraestructura de vehículo eléctrico, como el tema del autoconsumo, como el tema de la generación distribuida y las nuevas renovables y tal. Creo que el regulador podría también mirar hacia el futuro con unos ojos sanos, en el sentido con los ojos de un niño que entiende que no se le pueden poner puertas al campo, ¿no? Y en ese sentido realmente hacer real la liberalización, porque no nos engañemos que a día de hoy hay dos mundos en el sector, el del regulador y el BOE, y el de los clientes y las compañías que operamos con los recursos súper limitados para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y nos llegan cambios el sábado para empezar a ponerlos en vigor el lunes y a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues eso es nuestro día a día. Y encima nuestro cliente, en nuestro caso como Fenia Energía, os pongo un ejemplo práctico, en su pueblo, pues resulta que en el bar del domingo por la mañana, donde toma el café y los churros, se encuentra su instalador de confianza, que es su agente energético, que es el de la corriente, el de la luz, ¿vale? Y entonces es el que le ha vendido el contrato y el que le asesora de forma integral. Pues este señor es el que responde, y para este cliente, la cara y ojos de la comercializadora en el mercado y de la luz, el autoconsumo futuro, el punto de recarga, la movilidad eléctrica, la batería de condensadores y todas las demás cosas que tiene, es esta persona, que es Pepito Pérez, en el pueblo de Lucena, por decir un caso. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que el cliente no distingue, no sabe si el problema es de distribución, no sabe si el error de la lectura es porque el HTML te ha venido mal, no sabe si... O sea, su visión del sector es su agente de confianza, su comercializadora. Entonces, este desconocimiento general, al final el problema que se traduce en el comercializador es que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos la compañía en el mercado, y entonces lo que pasa aguas atrás, pues el cliente no lo ve y el problema al final lo tienes tú. Entonces, lo que creo que se puede tratar de mejorar desde el punto de vista del regulador, y que yo creo que se está trabajando en ello, nosotros en ese caso además somos súper quejicas, o sea, nos quejamos muchísimo de todo lo que no nos gusta y además nos quejamos con justificación, o sea, no nos quejamos, esto no funciona, no, nos quejamos con listas de cientos de casos, ¿no?, cuando tenemos problemas, ¿no?, y nos ayudan a resolverlo. Pero en ese sentido buscar una liberalización real, donde los plazos se cumplan, donde la competencia, sobre todo verticalmente integrada, pues separe de verdad las actividades, donde no nos encontremos que de repente a nuestros clientes se les visita de forma aleatoria, qué casualidad, ¿no? O sea, cuestiones que al final creo que no hacen realmente un mercado libre de verdad, ¿no? Yo creo que por el bien no solo de las comercializadoras, sino del propio consumidor, que es a lo que vamos, realmente el regulador ha de vigilar que estas actividades se cumplan de verdad, y además es que se han de cumplir para que el futuro que nos viene
que, como decíamos antes, es cada vez más rápido, suceda y suceda de una forma ordenada y lógica, ¿no? Y será por el bien del consumidor que se pueda autoconsumir, y será por el bien del consumidor que la gestión de las cargas funcione adecuadamente en el entorno de la movilidad eléctrica, y también será por el bien del consumidor que una estructura de X tarifaria, que no sé si es la actual o cambiada, ahí ya sería otra polémica, ¿no?, pues haya una señal a futuro que permita que realmente los proyectos de inversión en eficiencia energética se puedan realizar con la coherencia que hace falta en un sistema maduro, responsable y un sistema, bueno, pues europeo, ¿no? Gracias, Isabel. Emilio, de forma rápida. Eso es complicado. Bueno, yo creo que a nivel de regulación es algo parecido al resto del sector, ¿vale? Está casi todo por hacer. Se han hecho muchas cosas. Si hay que poner el foco en algo, creo que una de las principales labores que tiene el regulador, los reguladores, que ese es el problema, es simplificar, es informar de forma clara y adecuada. Es generar transparencia y confianza también en los consumidores, que nadie entiende nada, pero es que sale un BOE y no lo entendemos ni nosotros. La semana pasada salió el nuevo Real Decreto del Bono Social y no sé qué, no sé cuántos, y ahí se dice una cosa, en la normativa europea dice otra, en el borrador anterior se dice otra cosa. Quiero decir, al final es una auténtica barbaridad. Como no tenemos ni idea, casi ni de energía, pero de regulación todavía menos, preguntamos a abogados especialistas. Y nos dicen, no, es que esto, pero es que le preguntas al Dalai y te dice lo contrario. O sea, quiero decir, esto es una barbaridad. Entonces, creo que una de las principales labores que debería hacer el regulador es simplificar y unificar, ¿vale? Tener en cuenta que ahora hemos hablado del paquete de invierno, del cuarto paquete, a nivel europeo, normativa, directiva europea. Estamos hablando de Real Decreto a nivel nacional, ¿vale? Ahora estamos hablando que si el Ministerio le quiere quitar tareas a la CNMC. Tenemos regulación autonómica, que si los IAEs, que si la tasa municipal, local, ya no sabemos dónde mirar. Esto creo que hemos llegado, se ha hecho este sector, uno de los graves problemas que tiene es que se ha hecho a base de parches. Hay mucha gente que decide, demasiada gente decide y mete mano, y creo que ahí queda mucho trabajo por hacer. Entonces, y además es uno de los ejes más importantes dentro de hacer de palanca de cambio, ¿vale? Es una de las labores más importantes del regulador, pero para eso tiene que simplificar, unificar y hacerlo un poco más simple y transparente. Gracias. Al hilo de esta palabra simplificación, me viene a la memoria una regla que han utilizado el gobierno mexicano. En México se ha reformado el sistema energético, tanto eléctrico como gasista como petrolero, en los 3 últimos años. Entonces le dio a la CRE, al regulador mexicano, le dio el gobierno una regla que era que pues había que hacer nuevas normas para esta liberalización, pero con la condición de que por cada nueva norma tenía que derogar 2 anteriores. Con lo cual, es una forma de simplificar, o sea, es unificar y simplificar. Aquí en España tendría que ser por cada nueva quitar unas 18, 19 por lo menos, sí. Anteriores. De acuerdo, Julián, cuando quieras. Bueno, nosotros efectivamente yo creo que compartimos todos en el sector la impresión de que las reglas, las normas son en muchos casos complejas, y de hecho que la transferencia de esa complejidad al cliente es un problema. Entonces, es verdad que nosotros lo que tratamos de hacer siempre es tratar de absorber esa complejidad de manera que al cliente le acabe llegando algo que sea, como decíamos antes, simple, pero si nosotros tuviéramos que comentar algún titular en modo telegrama de qué podríamos hacer con la regulación, yo creo que por un lado estaría la homogeneización, es decir, que todos, o sea, que se vele porque todos juguemos con exactamente las mismas reglas del juego, que sean para todos igual. Por otro lado, o sea, y esto es día a día, ¿no? Por otro lado, que se potenciara una digitalización, es decir, y automatización de las cosas, que se abogara porque cada vez hubiese menos emails escritos a mano en los que te adjunto un PDF en el que te mando el importe que le tienes que facturar a tu cliente, porque eso no es escalable.
o sea, en el mundo en el que vivimos hoy eso no tiene sentido. Y en tercer lugar, yo creo que el regulador español lo que debería velar ahora mismo con las reglas que tenemos o con las cartas que tenemos encima de la mesa es porque la transposición de las directivas se produjera tal y como debe producirse, que no hubiera partes que se transponen y partes que no, porque luego además eso acaba llevando a problemas, acaba llevando a que el Tribunal Supremo en muchos casos pues, deroga parte de una norma porque no es conforme a la normativa de rango superior, ¿no? Yo creo que son cosas muy básicas, o sea, tampoco deben ser cosas muy complejas, sino homogeneizar, digitalizar y transponer lo que creemos que tiene sentido y está ahora mismo encima de la mesa. Muchas gracias, Julián. En esta digitalización o estandarización de comunicaciones entre distribuidores y comercializadores, yo creo que todos lo conocen porque son todos profesionales del sector, pero bueno, desde diciembre del año pasado la CNMC aprobó una resolución en la que se estandarizaban los formatos de información para que estos comercializadores y consumidores y distribuidores pues, se pudieran comunicar. Y estos formatos pues, ha habido que modificar los sistemas de las compañías y en electricidad estos formatos nuevos entraron en vigor el día 31 de julio en electricidad y entrarán en vigor el día 30 de octubre para el caso de gas. Con lo cual, esa digitalización en lo que son las operaciones básicas de intercambio de información ya las tenemos y bueno, pues yo creo que por ahí estamos avanzando. Ahora solo falta que termine de funcionar bien. Sí, bueno, como todo... No es que lo adopte el regulador, es que lo adopte quien lo tiene que adoptar. adoptar. Puesta en marcha de este tipo de cuestiones, Sí, pues cuesta claro que sí. poquito, no pasa Sí, nada. bueno, estamos empezando y desde luego ya tenemos norma. Hasta ahora no teníamos norma, que es lo importante. Javier, ¿qué le pides a la regulación para que el consumidor esté más confortable de cara al futuro, de cara a esas expectativas futuras? La primera es fácil, lo llevo repitiendo mucho tiempo, un nuevo Real Decreto que regule el único que falta, creo, por desarrollar de la ley del sector eléctrico, un nuevo decreto que sea realista con las nuevas relaciones que hay en un mercado liberalizado entre comercializadora, distribuidora y cliente final. Hace falta, como el comer, una norma clara, que no tenga que hacer referencia a otras 20.000, como ocurre en otras áreas del sector, y esa, vamos, para mí es incomprensible que se hayan desarrollado el resto de normativas que se desprendían de la ley del sector eléctrico y no haya salido aquí. Tendremos que esperar la nueva directiva para volverla a redefinir, pero con vía correcciones, pero la verdad yo creo que con eso nos conformaríamos ahora. Hay otra serie de cosas que nos gustaría pedir más puntuales, pero yo creo que esa es la básica. La otra tenía que ver con el bono social, que parcialmente se ha quedado cubierto, no nos entusiasma que es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, pero bueno, sí que pone un poco de racionalización al anterior bono social, que de social tenía bastante poco. Pero yo insistiría en eso, creo que el punto de partida es que necesitamos una nueva regulación que sea realista con el nuevo consumidor, las nuevas tecnologías y regule correctamente esas relaciones. Muy bien, muchas gracias. No sé si, Arcadio, tenemos para una pregunta. Nos dicen que para una pregunta, entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le ruego que se identifique y que la pueda hacer a la mesa. Sí, hola, soy Ramón Bóves de BP. Quería preguntarle a Isabel, bueno, primero felicitarle por la intervención, pero me entró una duda ahora cuando hacías la petición de la regulación. Por una parte indicabas que te gustaría que hubiese una señal de precio de futuro clara y por otra parte pedías más mercado, liberación total. ¿No son dos objetivos que traen un poco colisión? Es decir, una señal de precio puede ser el PVPC, o tenemos una señal más o menos establecida de precio y el mercado es el mercado. O sea, hay que decir que a veces me entra duda si esos dos objetivos o dos intenciones no entran en colisión. Hombre, a ver, yo lo que me refiero cuando hablo de una señal de precio, me refiero a una coherencia en el tiempo. O sea, a que el mercado funcione de una forma que en el largo plazo el consumidor tenga una señal clara de lo que le va a ocurrir. Que no nos pase, o sea, es decir, nosotros hemos vivido, claro, cuando partes de cero la ventaja que tienes es que no tienes historia, entonces es lo bueno, pero hemos vivido épocas en las cuales el mercado ha pasado de 40 a 90 en un día y no... O sea, al final tú gestionas ese margen. Entonces, cuando tú eso lo trasladas de forma transparente a un consumidor final, no lo entiende. Es que nuestros consumidores no lo entienden. Entonces, claro, lo que yo demando por el lado de la eficiencia energética es que para que un proyecto tenga un sentido a futuro, el consumidor tiene que hacer sus cuentas y cuando invierte en iluminación LED o en compensación de reactiva, que diga, vale,
¿Sabes? A lo mejor en un plazo de un año no es tan relevante porque tú como comercializador puedes fijar el precio a un año, pero a un plazo de 10 años yo tengo 7 de vida, yo no sé si dentro de 10 voy a seguir existiendo, entonces yo no puedo fijar ese precio. Entonces creo que el mercado en global demandaría por parte del regulador una señal, no sé si con el mercado actual cómo funciona o con un mercado distinto más a largo plazo, no tengo ni idea de cómo, pero sí, o sería otro debate, mejor dicho, pero tengo alguna idea, pero que no es el momento, ¿no? Pero quiero decir que permitiera que no hubiera tanta volatilidad. No digo que no haya mercado, lo que digo es que haya una señal de funcionamiento que sea coherente en el tiempo para que ese consumidor que invierte en eficiencia energética tenga un retorno más o menos coherente de esa inversión, ¿no? Y el mercado me refiero más a cuestiones que lo ha comentado también Julián, de bueno, pues libre competencia y las mismas reglas del juego para todos, ¿no? Que realmente el mercado sea libre, el consumidor pueda elegir libremente y que además todos funcionemos igual, ¿no? Me refería más a esa parte, pero sí, quizás en un mercado totalmente de precio fijo, pues a lo mejor no tendría sentido mercado como tal, pero no, son como cuestiones complementarias y diferentes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta así rápida que parece? Bueno, pues nada, yo lo que pediría es un aplauso a estos pioneros para que les vaya muy bien en su actividad. Muchísimas gracias.